No sé si conocéis al youtuber Profe Andrés, es un youtuber economista, creo, contador de Colombia, que me ha dedicado un vídeo, pero larguísimo, de una hora creo que llega a ser, para tratar de ridiculizar mi discurso sobre aquel vídeo que hice hablando de los recortes presupuestarios que a lo mejor iban a aplicarse en Colombia por parte del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, la verdad es que el vídeo es larguísimo, él lo ha puesto entero y lo primero que hay que destacar es lo siguiente. O sea, es alucinante que yo me curre un vídeo de unos 20 o 30 minutos con datos, con gráficos, con estudios, ¿vale? Con gráficas que voy a ir poniendo y luego él trate de rebatírmelo sin ningún tipo de dato, sin ningún tipo de gráfico, sin ningún tipo de estudio, sin nada, con el palillo en la boca y diciendo este tío no tiene ni idea. A ver, amigo profe Andrés, yo ya he estado en el sitio en el que tú has estado, ¿vale? O sea, yo ya me asimilé, aprendí la teoría económica convencional y me la creía, que es lo peor de todo. Lo que pasa es que seguí estudiando, seguí formándome y acabé superando esa basura de teoría económica dominante. Y ahora me ha escrito a lo que se podría considerar teoría monetaria moderna, que te explica muchísimo mejor cómo funcionan las cuestiones de déficit público, deuda pública, perdón, inflación, etcétera, etcétera. Así que te lo digo, profe Andrés, porque me imagino que vienes aquí diciendo, este tío no tiene ni idea, le voy a dar aquí una clase, ¿no? Y me llamas pendejo y me dices que no tengo ni idea de no sé qué cosa. A ver, yo no voy a entrar en descalificaciones, lo que sí quiero hacer es recalcar que esto que yo sostengo y que sé que chirría y que es contraintuitivo, al fin y al cabo es mucho más sólido, teórica y empíricamente. Y lo demuestro con gráficos, lo demuestro con datos, lo demuestro con argumentos sólidos. No me pongo como hace todo a decir, bueno, porque los comunistas son muy malos y no sé qué, y el déficit público es muy malo y la deuda pública hay que pagarla. Por favor, ¿me puedes traer al menos un dato? Un dato, un gráfico, no te pido tanto, profe Andrés, que yo me he currado un gráfico durante 20 minutos con un montón de datos, gráficos y argumentaciones. Y tú, nada de eso. Es que estoy muy cansado. Estoy muy cansado. A ver, yo soy doctor en economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Mi tesis doctoral la he hecho sobre esto. O sea, yo sé bastante del tema y lo mínimo, si no se está de acuerdo, es decir, ¿por qué demonios estará diciendo algo que me chirría? Lo mínimo, ¿eh? No directamente concluir, este tío no tiene ni idea. Nadie se ha puesto a pensar que después de estar 15 años estudiando economía, haber hecho una tesis doctoral sobre esto, yo tengo alguna idea sobre economía. No sé, lo pregunto aquí al aire. En fin, no me quiero detener más con esto, quiero que vayamos a responderle a este buen hombre, porque dice unas cuantas cosas que, sin ánimo de tratar de convencerlo a él, probablemente no lo haga. La idea es convencer a la gente que le escucha a él y al público al que pueda llegar este vídeo, porque hay cuestiones que son muy típicas, muy básicas, hay cosas que son mentiras, hay cosas que son burdas, y yo las voy a desmontar aquí con datos y con gráficos. A ver si este hombre, no sé yo si él, pero al menos que su público reconsidere las ideas que tiene en su cabeza. Venga, vamos a ello. En fin, el vídeo está aquí, como veis, él se pone ahí al lado y se pone a comentar las cosas que yo voy diciendo, y la verdad es que puso el vídeo mío entero, o sea que a algunos habré convencido ya de los que le ven a él, pero bueno, vamos a ver qué comenta. Eh, y entonces hacen esta serie de propuestas de gastar y gastar y gastar, pero ojo, la propuesta que ellos hacen es para el país, ¿no? Con plata ajena, pero a mí me encantaría, no he visto el primer político ni ninguno de estos economistas, ninguno, cero, que haga lo mismo con sus finanzas personales. A mí me encantaría ver de pronto a Eduardo Garzón, ¿cierto? El economista español, me encantaría, o a Gustavo Petro, me encantaría verlos cogiendo las tarjetas de crédito y todos sus instrumentos financieros, ¿cierto? Para apalancarse financieramente, es decir, todo el tema de la deuda y coger y endeudarse, disparar el gasto completamente de sus casas y vamos a ver cuánto duran, ¿no? Vamos a ver, es que es un nivel tan bajo que es que hasta me da pereza responder, pero hay que hacerlo, ¿no? Profe Andrés, te voy a dar una clase de economía básica, ¿vale? No se puede comparar las cuentas públicas de una empresa o familia con las de un estado o administración pública. Por millones de motivos, pero te voy a dar el más fuerte de todo. Y es que si tú como empresa, como familia, estás ingresando dinero y ponemos a toda la economía, la dividimos en sector privado y en sector público, para que el sector privado, tú como empresa o familia, puedas ingresar dinero,
necesariamente, por identidad contable, esto son matemáticas, el sector público tiene que tener déficit, ¿vale? Es que son lo contrario. Aquí lo podéis ver. Si el Estado gasta 10 e ingresa 6, el Estado va a tener un déficit de 4 y el sector privado va a tener un superávit de 4. Es que esto es incontestable. Entonces, no me digas que yo con mis finanzas no hago esto. Pues claro que no, pero porque mis finanzas no funcionan como las de un Estado. Que es una cuñadez de libro lo que estás diciendo. Que de verdad que yo no sé si eres economista o qué, pero esto es muy básico en economía. Es que no es necesario ni siquiera que te traiga esto. A ver, si yo me pongo a ahorrar, la economía no se entera. Gasto menos, a lo mejor la panadería dice, oye, he ingresado menos, pero no va a cambiar la economía. Como un Estado se ponga a ahorrar, se entera todo Dios, ¿vale? Porque el Estado llega a muchísimo más ámbito de la economía. ¿Cómo me puedes comparar una cosa con la otra? Por favor, vamos a tener un mínimo de seriedad, que es es ridículo que sigáis comparando las cuentas públicas con las cuentas privadas. No tiene nada que ver, insisto, es que son lo contrario. Si tú quieres, como Javier Milei quiere, que te he visto hablar de él también, tener un superávit público, esto necesariamente es empobreciendo al sector privado. Son matemáticas, identidad contable. ¿Eres contador? He visto. Pues utiliza la contabilidad para las cuestiones macroeconómicas, por favor. Y es que si el Estado tiene superávit y está ganando dinero, adivina de dónde lo obtiene. Del sector privado. A lo mejor tú quieres que el sector privado tenga superávit público, pero yo no quiero eso, porque significa que estás empobreciendo a la familia y a la empresa. Entre ellas, yo, ¿vale? Así que yo sí, con argumento, con solidez, voy a defender que el Estado tenga, por regla general, déficit público, porque significa que la familia y las empresas sí van a poder ahorrar. Yo quiero que la familia y las empresas ahorren. Tú no, porque esta es la pregunta que hay que hacer. Pero bueno, seguimos porque aquí hay muchas más cosas que comentar. Porque este de sangre lo han hecho por años y años en Colombia y en todos los países, ¿no? Uno va a revisar cuánto está la deuda pública de Colombia y está como en 969 billones de pesos. Un mundo de plata, ¿no? Fijaos que da el dato en valores absolutos, que es lo que hacen todos los cuñados, todos los que quieren hacer daño, porque no. La deuda en valores absolutos no sirve de nada. Tienes que compararla, porque si no te puedo decir, la deuda pública de Estados Unidos es superior en valores absolutos a la de Colombia. La deuda pública de, yo qué sé, Alemania es superior a la de Colombia y a la de Grecia, por ejemplo, porque es una economía más grande. Hay que darla en términos relativos. De primero de economía, señor profe Andrés. De primero de economía. Que es el saldo de la deuda, es decir, deudas que tenemos que pagar. Y aquí la vuelves a liar. Deuda que tenemos que pagar. ¿Pero de dónde sacas eso? Ya sé que es lo típico que tiene en la cabeza una persona que se piensa que el Estado funciona como una familia o una empresa. Pero no. Es más, es que ni siquiera funciona así. Hay empresas que están con su negocio endeudadas toda la vida. No hace falta que paguen su deuda, ¿vale? Incluso hay familias que están hipotecadas durante un montón de tiempo y no hace falta que, al menos durante todo ese tiempo, acaben pagando la deuda. Se pueden volver a endeudar y todo. Pero bueno, que da igual, porque no es lo mismo una empresa que una familia. Y aquí te voy a traer lo siguiente. Lo primero es que, si utilizamos en términos relativos, la deuda pública de Colombia está bastante baja. Está bastante baja. O sea, fijaos en este dato, en este gráfico. Está ahí Colombia, que tiene 54,32% sobre el PIB. Y está en un color que es así como amarillo, ¿vale? Cuanto más deuda pública tenga, está más rojo, más anaranjado. Bueno, pues me he puesto a contar, que he tardado un rato, que digo yo, qué tontería hago yo aquí para contestarle a este hombre, pero bueno, me he puesto a contar y hay 95 países. 95 países que tienen más deuda pública que Colombia. Pero tú estás preocupado por la deuda pública de Colombia. El Banco Central está preocupado por la deuda pública de Colombia. La gente de derecha está preocupada por la deuda pública de Colombia. Y mientras tanto, los países que saben que eso no importa tanto están gastando a expuertas, como Estados Unidos, como Japón, mejorando la vida de la gente. Pues nada. Muy bien, los colombianos de derecha, seguid empobreciendo a vuestro pueblo, pero nosotros vamos a reclamar que la deuda pública aumente para mejorar la vida de la gente. En cualquier caso, volvemos a lo de la deuda hay que pagarla. Pues fíjate, el país para el que tenemos datos de hace más tiempo de deuda pública, que es el Reino Unido, jamás ha pagado la deuda pública. Jamás. Por supuesto, cada uno de esos bonos, cuando vence, lo paga, pero lo hace endeudándose. Con lo cual, el total de deuda pública nunca ha llegado a cero. Nunca. Aquí tienes el gráfico. Yo traigo gráfico y datos, no como tú, profe Andrés, que para ser profe deberías pensarte un poco hacer eso. Fíjate, desde el año 1700, la línea azul significa la deuda pública que tiene aquí el Reino Unido, ¿vale? Entonces, nunca ha llegado a cero, nunca, jamás en la vida, siempre ha estado con deuda.
Es decir, nunca ha pagado su deuda, nunca la ha llevado a cero, ha pagado deuda con más deuda. Y eso se puede hacer de forma perfectamente factible y perfectamente sana. Así que, por favor, si sal de tu sesgo ideológico, como tú, todos los que pensáis como tú, por favor, mirad los datos. Es que es algo tan revolucionario como mirar los datos, y se ve claramente como el Reino Unido no ha pagado su deuda. Podemos hacer esto con un montón más de países, pero es que esto son más de 300 años sin pagar su deuda, y aún así la gente sigue diciendo, la deuda pública hay que pagarla. ¿Pero qué me estás contando? No es cierto, no vemos eso en los datos históricos. Otro país, Estados Unidos, vamos a ver la deuda pública, fijaos. Aunque antes de la guerra civil podemos considerar que la acabó pagando entera, desde 1840 en adelante, más o menos, la deuda pública de Estados Unidos no ha hecho más que existir, ¿vale? Ha crecido, ha bajado, pero nunca ha desaparecido. Es decir, nunca ha pagado la totalidad de su deuda pública, ¿vale? Siempre ha estado ahí. Por lo tanto, insisto, esto no es algo que haya que pagar y se puede mantener como herramienta de política económica. No hay más que ver los datos. Yo sé que tú tienes un seco cognitivo, que te duele mucho pensar en deuda pública, pero por favor, sal de ahí. Yo también estuve encerrado ahí, pero leí, me informé y escuché a gente que sabía de teoría monetaria moderna y al final desperté. A ver si pasa lo mismo contigo. Sé que es mucho pedir, pero bueno. Obviamente, parte en corto y... Vale, esta parte ya nos interesa. Vamos a pasar un poco más adelante. Un poquito, es que el vídeo es larguísimo y me cuesta mucho acertar. Antidemocráticamente, en el gobierno que no le gusta. Antiguamente lo hacían con... Pero es que la plata no sale de los árboles, ¿no? O sea, frase de mamá colombiana, ¿no? Es que usted cree que yo... ¿Usted ya sabe qué plata? No, obviamente la plata hay que conseguirla primero para después gastarla, ¿no? No al revés. A ver, tú sí, porque tú eres una persona, y yo también, y una empresa también, pero el Estado no. Profe Andrés, el Estado no. El Estado colombiano crea la moneda que utiliza. ¿De dónde te crees que salen los pesos colombianos? De los árboles no. Es peor aún, sale de la nada, porque son numeritos que se crean en cuentas bancarias, que por cierto no tiene nada que ver con imprimir, no son billetes, la mayor parte del dinero es virtual. Entonces, ese dinero que tú tienes en tu bolsillo, que has necesitado obtener para luego poder gastarlo, ¿de dónde viene? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Si no te la has hecho, yo te la respondo aquí. Viene de aquí. El Estado. El Estado es el único que puede crear los pesos colombianos, en este caso en Colombia, e inyectarlos en la ciudadanía. Si no, tú no podrías tener en tu bolsillo pesos colombianos. Así que, dice, los pesos no salen de los árboles. ¿De dónde salen? Pregunta para ti. Si me quieres contestar el vídeo, por favor, contéstame esa pregunta. ¿De dónde sale el dinero? Seguro que no puedes. No puedes, ya te lo digo yo, porque la única respuesta lógica, real y fidedigna y verdadera es esta. Viene del Estado. Así que me dice, ¿de dónde sale el dinero? Del Estado, como siempre, y no pasa nada. Habrá que controlar que no te pases mucho creando dinero, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el dinero sale del Estado. Así que no me digas que el dinero no sale de los árboles. Primero el Estado inyecta dinero en la economía y solo después puede ingresar a través de impuestos. No se puede hacer al revés. Es así de sencillo. Si tú no tienes dinero en tu bolsillo, porque lo ha inyectado primero el Estado no puede recaudar por impuestos. Esto es muy sencillo y he insistido muchas veces en ello. Pero bueno, como tú no sabes de teoría monetaria moderna, pues te instruyo. El precio por desentenderse de política es ser gobernado por los peores. Aquí en Colombia, señor Eduardo, estamos gobernados por los peores, ¿no? Nunca habíamos visto un gobierno que despilfarrara tanto dinero, ni en pandemia se gastó tanta plata como se está gastando hoy Gustavo Petro, disparando el déficit fiscal. ¿Sabes cuál es el problema de no utilizar datos? Que la cagas y que mientes. He dicho, venga, me ha dicho esto, voy a ver los datos. Yo sí veo los datos, no como tú, y digo, a ver si de verdad el gobierno de Petro está gastando más que en la época de pandemia. Y digo, a ver, 2020, déficit público del 7 y pico % sobre el PIB, y actualmente, ¿cuánto tiene? Actualmente tiene 4,3%. Por favor, mira los datos antes de replicarme, que haces el ridículo de verdad, que es que yo no quiero ridiculizarte ni tengo nada en contra de ti, pero eres tú que te estás dejando mal.
Fíjate, el déficit público llegó a ser el 7% del PIB en pandemia, en 2021, luego en 2022 bajó al 5,3 y en 2023 bajó al 4,3. Se prevé que en 2024 vaya a terminar en el 5,6, que sigue estando por debajo de la época de pandemia. Así que, por favor, deja de mentir, deja de hacer el ridículo y no digas cosas que no tienen sentido. Lo fácil que era mirar los datos, pero bueno, ya sé que aquí es mucho pedir, que a ti lo único que interesa es criticar al gobierno de Gustavo Petro, si ya lo sé, si es que tampoco... sé que no te voy a convencer, lo único que quiero es que esto llegue a gente y se dé cuenta de que tú pues eres un economista malísimo, así de sencillo, que no mira los datos y que no aporta nada bueno al análisis económico. Sí, sigo, que ya quedan dos cosas nada más. ¿No? El señor economista acaba de descubrir algo maravilloso, ¿no? Podemos empujar la deuda a las cifras que nosotros queramos, 250% del PIB, no pasa absolutamente nada. Es más, bajo esa lógica, es viable todo lo que ha propuesto Gustavo Petro, ¿no? Podemos meter a todo, acabamos con la pobreza, ¿no? Es decir, los pobres de Colombia son 21 millones de pobres, cifra que tengo en la cabeza de 2022. Pues cogemos, les vamos a pagar una renta mínima vital, como proponen siempre. Me imagino que él debe estar a favor de esas cosas, ¿no? Pues sí. De un salario mínimo, ¿cierto? A esos 21 millones de pobres, ¿cierto? Emitimos deuda a más no poder. Vamos a poner de ahora en adelante también pensiones de cuánto quiere usted pensionarse, de lo que usted quiera, va a poder pensionarse y básicamente simplemente lo vamos a respaldar con deuda, ¿no? Se puede ser más cuñado, yo creo que no, es difícil, esta la cosa difícil, ¿eh? Te voy a enseñar otro concepto, ¿eh? Se llama falacia de reducción al absurdo, ¿eh? Esto es lo que estás haciendo. Nadie ha propuesto crear dinero a mansalva tirando de deuda para sacar de la pobreza a la gente. Nadie en la vida, ni yo ni nadie de la teoría monetaria moderna. Entonces, insisto, deja de utilizar falacias. Si quieres tener un debate serio y riguroso, puedes tenerlo, es perfectamente legítimo, pero no utilices trucos, artimañas como las falacias. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Por si a alguien le interesa, es utilizar la deuda, la herramienta del dinero para lograr los objetivos políticos, económicos y sociales que tengamos delante de la mesa, ¿vale? Lo que no tiene ningún tipo de sentido y es contraproducente es dejar que el dinero lo utilicen los ricos, la élite, para sus propios intereses. Nosotros queremos que sea democrático. Utilizar la deuda, que tiene sus límites, lo hemos dicho siempre, hasta la saciedad, pero los límites no es ¿puedo crear todo lo que quiera de deuda? Sí, pero el límite es recursos naturales, recursos medioambientales. La inflación también es un límite. Entonces nosotros ponemos límites a eso. Lo que no hacemos es poner límites a la deuda pública absolutamente arbitrario y anticientífico, como venga, el 60% de la deuda pública sobre el PIB. ¿Por qué? Porque le ha dado la gana, porque en realidad eso no viene recogido en ningún sitio. Nosotros somos serios, rigurosos y queremos utilizar la herramienta de la deuda pública para mejorar la vida de la gente y la economía, hasta donde se pueda. Lo ridículo, lo insensato, es decir, pues no se puede, y punto. Que sigan utilizando la deuda los poderosos para sus intereses. No, eso sí, ¿no? Por supuesto. Mira, vamos a continuar, que ya queda menos para comentar aquí. Aquí. El 100%. Ese es el problema, ¿no? Toda esta gente le parece muy sensato coger e imprimir billetes a la loca, ¿cierto? Y lo que termina generando es una inflación brutal, ¿no? Que me hace gracia que sigan con la cantinela esta, de verdad, de que crear dinero provoca inflación. Además, crear, no imprimir, ¿vale? Que siguen ahí imprimir para que la gente tenga en la cabeza que son billetes, pero no, el dinero se teclea, hoy día se teclea, ¿vale? Entonces, has hecho mención antes a Javier Milei, no lo he puesto aquí, en tu vídeo, pues mira, Javier Milei, que ha bajado la inflación, ¿vale? Que es algo negativo porque lo ha hecho cortando de la cabeza a la gente, pero bueno, empobreciendo a los argentinos. En cualquier caso, estamos de acuerdo en que ha bajado la inflación, lo ha hecho creando más peso que lo que hizo el gobierno anterior en Argentina. Más. Son datos oficiales del Banco Central de Argentina, lo puedes ver, ¿vale? Entonces, por favor, no me digas tonterías de que crear dinero provoca inflación necesariamente. No, depende para qué lo utilice, cómo lo utilice, etcétera, etcétera. Así que, por favor, es que me da un poco de vergüenza tener que seguir hablando y desmontando mitos tan absolutamente desmontados y denostados como ese. Pero bueno, si hay que hacer pedagogía, pues hay que hacerla en todas sus consecuencias, ¿no? Y venga, vamos con la última parte. El último extracto que os traigo aquí. A ver,
lo que este señor no está mencionando por ningún lado es el tema de la inflación, que bien como nos lo recuerda Nelson, es, digámoslo así, el impuesto que pagan los más pobres por el despilfarro del gobierno. Recordemos que la inflación le pega muchísimo más duro a los más pobres que obviamente a los ricos, porque... Es que yo creo que no le ha faltado ningún tópico que traer. Ningún mito. Yo creo que en este vídeo están todos concentrados. Hasta en algún momento se mete con mi camiseta del Che Guevara, dice que soy un comunista, apoyo asesino. Es que están todos los tópicos aquí. Entonces dice, la inflación le pega más a los pobres. A ver, matices. Si yo soy pobre de solemnidad y no tengo dinero, ¿de qué forma me afecta a mí la inflación? ¿Me lo quieres explicar, profe Andrés? Si yo no tengo dinero, soy un desempleado y no tengo fuente de ingreso, a mí la inflación me la refanfinfla, porque yo ya estoy en la mierda, estoy en lo más bajo, ¿vale? Y por no irme a un extremo, si yo tengo 10 euros y el rico tiene 1.000.000 de euros y la inflación lo que hace es erosionar la capacidad económica, a mí me da igual perder 1 euro o 2 euros o 3 euros de esos 10 que tengo, pero el rico pierde una cantidad de dinero tremenda, ¿vale? Entonces, la inflación depende de un montón de factores, pero cuidado que a quien más daño le hace en términos absolutos es a los ricos. ¿Que los ricos tienen forma de defenderse y que al final le va a hacer menos daño? Estamos de acuerdo, porque tienen empresas, tienen activos, tienen recursos para salir adelante. Al final la inflación la acaba sufriendo los que no tienen recursos. Pero sobre todo la inflación le hace daño al que tiene un montón de dinero y sobre todo al que hace dinero con dinero. A los rentistas, a los acreedores, porque reduce el valor de la deuda. Y eso viene bien a la gente que no tiene dinero y que necesita tirar de la deuda, que son los que menos renta tienen. Así que cuidado, que aquí hay que hacer matices, que siempre nos han contado la milonga de no, la inflación es el impuesto a los pobres. Sí, ya, por eso son los ricos los más preocupados en que haya poca inflación. Si yo soy pobre y hay una inflación del 10% y al mismo tiempo mi salario sube al 10%, yo estoy igual, lo comido por lo servido, a mí no me preocupa. Pero el rico que tiene atesorado una cantidad tremenda de dinero, ese 10% le jode la vida. Le jode muchísimo, porque le erosiona todo el capital que ha ahorrado durante un montón de tiempo. Así que cuidado con esas simplificaciones que no hacen honor a la realidad, porque eso es un mito también. Y no es casualidad, insisto, que los ricos sean los más interesados en que no haya inflación, porque se erosiona su capital ahorrado. Y la gente que tiene deudas son los más interesados en que haya inflación, aunque, claro está, la clave sería que los salarios le aumenten al mismo ritmo para que no pierda capacidad económica. En fin, lo dejo aquí. Espero haberte dejado claro, profe Andrés, que una cosa es hacer análisis económico riguroso, objetivo, y otra cosa es ponerte como haces tú, apoyarte ahí en la barra del bar con un palillo en la boca y decir, pues yo voy a soltar aquí todos los tópicos. Y te crees seguramente mejor que yo o mejor analista. Pues siento decirte que así no funcionan las cosas. Hay que ser serio y riguroso y tú no lo eres. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.